El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a las redes de la doctora Marce en una nueva consulta, virtual, perdón. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A las personas que se encuentran en las diferentes redes sociales, podemos ver directo a los de TikTok. Un saludo para todos y gracias por estar aquí. Gracias, doctora, por dejarme ser el día de hoy pues la persona que se va a encargar de la entrevista. Entonces, el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy especial. El día de hoy tenemos el tema de enfermedad de Alzheimer, ¿es correcto? Sí, enfermedad de Alzheimer, pues hemos visto un incremento en el número de casos a nivel mundial. Posiblemente pues asociado también con el incremento en la esperanza de vida pues en muchos Ok. países, incluido pues México. Muy bien, ese es un dato muy curioso e interesante, doctora. Vamos a hablar un poquito de las generalidades, de cómo se causa, síntomas, diagnóstico y pues tratamiento, doctora. Entonces, ¿qué tal si empezamos con un poquito de las generalidades? Empezando, bueno, sí, si gusta. Sí, vamos a hablar sobre las generalidades de, bueno, la enfermedad de Alzheimer fue descrita a Ujú. principios de 1900 por un doctor alemán que lleva pues el apellido Alzheimer, Ujú. es por eso que tiene este nombre. Y bueno, la primera descripción de esta enfermedad fue una paciente de 51 años de edad, alemana, que tenía antecedentes en la familia de un cuadro de psicosis. Ujú. Ella pues también presentaba episodios de agitación que pudieran haberlo clasificado en un inicio que era igual un cuadro psicótico. Sin embargo, a los meses la paciente pues tuvo pérdida de la memoria y además de eso pérdida del lenguaje. No, Mm. la paciente no podía hablar. Ok. Unos meses después falleció y bueno, su cerebro, su sistema nervioso, se sometió a una necropsia Mm. y fue enviado al doctor Alzheimer. Ujú. Y por lo tanto, pues se analizó su cerebro unas 250 veces. Es Ok. ahí donde encontraron pues unas lesiones muy características que ahora ya lo conocemos Ujú. como, podemos poner la imagen, Vane. La primera imagen que traemos para ustedes sobre una neurona normal, que lo Ajá. podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla, y una neurona en pacientes que padecen enfermedad de Alzheimer, donde se producen estas placas amiloideas, que son estas placas que parecen hiperpigmentadas o manchadas, que simulan como si fueran hilos. Ujú. Estos son placas de algo que se llama de un péptido, que se llama beta amiloide, que se va acumulando en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, además de alteraciones en una proteína que se llama la proteína tau, que hacen que las neuronas no se puedan comunicar entre ellas de forma adecuada y posteriormente pues sufran la muerte neuronal. Ujú. Entonces, eso es como podemos observarlo. Y bueno, eso lo llamamos marañas neurofibrilares porque dan como este aspecto como si fueran de Una hilos, embaraña, ¿no? ajá. De una maraña. Sí, sí, sí. Entonces, esos son los cambios a nivel histológico que presentan los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Ok, doctor, entonces esta podría ser como la relación que hay dentro del cerebro, o sea, cómo es que el Alzheimer Ujú. entra dentro del cerebro, o sea, cómo podemos nosotros, ya sabemos aquí que pues es a través de estas placas, Ujú. pero cómo es que estas se causan. Bueno, no tenemos al 100% los Ujú. mecanismos por los cuales se produce la enfermedad de Alzheimer. Uno de estos es porque ya traemos cierta alteración genética Ujú. de una apoenzima que se llama APO4 principalmente, donde eso nos hace o nos da predisposición para poder formar estas placas. Ok. Entonces, eso es una de las formas por las cuales se empieza a presentar la enfermedad. O sea, ya hay que tener alguna alteración genética, Ujú. una predisposición genética para poder padecer Alzheimer. Ok. Entonces, en este caso, si tenemos esta predisposición, existe la posibilidad de que sea hereditario. Es bien bajito el Ujú. porcentaje que se puede heredar, se maneja entre un 95 y 99% no se hereda. Ok, ok. Y entre el 1 y el 5% se hereda en algunas series, en algunas poblaciones en el mundo. Se piensa que es hereditario en menos del 1%. Ok. Pero las mayores veces o en las mayores ocasiones, del 95, o sea, en el porcentaje restante, 95-99%, son No formas es. esporádicas. Ok.
¿O qué quiere decir esto? Que yo lo puedo padecer, pero lo más probable Ujú. es que mis hijos no lo padezcan, Ok. que yo no se los herede. ¿Hay Ujú. alguna forma como de detectar Alzheimer heredable? O sea, nos comenta que es el 1%, pero ese 1%, tiene como a lo mejor un examen que se puede ¿Alguna hacer. característica? Ajá. Bueno, que se presenten en edades más tempranas. Ujú. Generalmente la enfermedad de Alzheimer la esperamos por arriba de los 65 años Ok. y la mayor posibilidad de presentarlo es arriba de los 80 Ujú. años. Sin embargo, en formas hereditarias, o sea, se presenta antes de estas edades. Ok. Entonces, esa paciente, Ujú. por ejemplo, la que describió el doctor Alzheimer, que tenía su familia la habían catalogado como Ujú. un cuadro de Ujú. psicosis, posiblemente, digo, no lo sabemos, pero podría ser que sus familiares también tuvieran enfermedad de Alzheimer y Ok. que ella fuera parte de ese 1%. Ujú. Si recordamos la edad, tenía 51 años Sí. cuando presentó estos síntomas. Ujú. Y eso pues no es, pues ahora sabemos que se presenta por arriba de los 65 Ujú. años, mayor posibilidad arriba de los 80. Ujú. Lo más probable es que ella sí haya tenido una enfermedad heredada. Ok, muy bien, doctora. Y aparte de como cambio, Ujú. ¿hay algún otro factor que pueda predisponer a dar Alzheimer? Sí, la edad es el ¿Sí? principal factor de riesgo. Ok. Entre más grandes vamos siendo, mayor es la posibilidad de formar, Ujú. estas placas de amiloide. Ujú. También, bueno, hay algo que se llama hiperfosforilación de la Ujú. proteína tau, que era el otro mecanismo implicado, Ujú. y disminución de los receptores de acetilcolina. Pero la edad es el principal factor de riesgo. Eso es algo que no podemos pues nosotros manejar. Y como les decía, va incrementando la esperanza de vida en muchos países del Ujú. mundo, entre ellos México. Entonces, pues es más Común. común que se Ujú. presente, ¿no? De hecho, lo llaman la nueva pandemia. Ya. Ujú. Porque bueno, se va presentando en mayor cantidad de la población, pero también tiene que ver mucho con el incremento en la esperanza de vida. Ok. Otros factores que nos hacen predisponer es el nivel sociocultural. Ujú. Entre más años de educación tenemos, entre más grados alcanzamos, tenemos algo que se llama reserva cognitiva. Ujú. Es decir, si por ejemplo alguien que estudia maestría, doctorado, tiene menos probabilidad de tener Alzheimer comparado con alguien que a lo mejor pues no lee, Ujú. no escribe o que alcanzó los primeros años de primaria o secundaria. Ujú. Y esto es porque conforme van pasando, o sea, va pasando el tiempo y vamos estudiando, vamos acumulando información. Ujú. Entonces, por ejemplo, si alguien es buenísimo en matemáticas, es un doctor en matemáticas y empieza a tener enfermedad de Alzheimer, para que él tenga complicación con los números o que se empiece a notar que está fallando en esa tarea, van a pasar muchos años Ok. porque aprendió mucho sobre los números a lo largo de Sí. la vida. Comparado con alguien, pues que a lo mejor no estudiamos tanto esa parte, es Sí. mucho más fácil que se nos noten esas fallas porque pues no tenemos esos años de estudio. Entonces esto le llamamos reserva cognitiva y tener baja reserva cognitiva también es un factor de riesgo. Ujú. Tomar alcohol, fumar también se asocia Ujú. a riesgo de Alzheimer, tener obesidad. Por eso es que es muy importante pues tener esos cambios en el Sí. estilo de vida, lo que sí podemos modificar. Lo otro es la actividad física, el ejercicio físico, que lo hemos recomendado en todas las Sí. enfermedades. El ejercicio físico es el factor que más nos va a proteger para no desarrollar Alzheimer, o bueno, para disminuir la probabilidad de desarrollar Alzheimer. Sí. Entonces, siempre son esas recomendaciones y son cosas sobre las que sí podemos influir. Diabetes o hipertensión también nos aumenta el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer, pero como lo hemos dicho en muchas enfermedades neurológicas, es como meter tus boletitos en una tómbola, Sí. ¿no? Entre más boletitos tengas, pues más posibilidad de desarrollar la enfermedad. Sí. Entre menos boletitos tengas, es decir, soy una persona que a lo mejor ya tiene 80, 85 años de Ujú. edad, pero que no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no fuma, no toma alcohol, hace ejercicio, pues la probabilidad de tener Alzheimer es mucho menor Ujú. comparada con alguien que no lo hace. Comprendo, doctor. Eso es lo que dices es muy importante y de hecho, o sea, justamente no me había puesto como a pensar que a lo mejor el ejercitar un poquito más tu cerebro al momento de seguir como estudiando o practicando como todo esto, pues nos podría ayudar
prevenirlo, por así decirlo, o a retrasar un poquito más la llegada. O retrasar la llegada. Otro factor muy importante también es el aislamiento social, Ujú. porque muchas veces las personas, conforme va pasando la edad, van saliendo menos, van menos a sus Sí. reuniones familiares, menos a sus reuniones Ujú. con amigos, tienen menos actividades culturales, por Ujú. así decirlo, o realizan menos hobbies, Ujú. y eso también aumenta el riesgo de tener Alzheimer. Por eso es bien importante que los adultos mayores también tengan su tiempo, Sí, tengan sus actividades, tengan sus amistades, es parte de su sí. recomendación, y realicen algún hobby, porque eso va a prevenir o retrasar el desarrollo de la enfermedad. Sí, como quien dice, o sea, siento que va más que nada a mantenerse activo, o sea, como estar todo el momento de que, ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, Sí, exacto, va a desde un punto de tener, vista. la mente va a estar activa Sí, y eso nos va a justamente. ayudar a retrasar la enfermedad. Muy bien, doctora. Y por ejemplo, ahorita mencionó los principales como síntomas que se pueden ir viendo ya después en la enfermedad, pero ¿cuáles serían los primeros síntomas que son como alerta para pensar que tenemos Ok. Alzheimer? Generalmente es una enfermedad que tiene una evolución lenta. Ujú. Eso quiere decir que van a pasar alrededor de bueno, sí, más de 2 años Ujú. en que los pacientes tengan algún problema que les quite la independencia Ujú. o que inclusive muchas veces los familiares no se dan cuenta, Ujú. son detalles muy mínimos. Sí. Generalmente pues empiezan así con algún olvido ligero, como que lo catalogamos como un tanto común, como que olvidamos dónde dejamos las llaves, Sí. olvidamos dónde pusimos el dinero, olvidamos dónde quedó tal documento, Sí. que puede pasar de forma desapercibida. Je- Alzheimer, como primera manifestación, tiene que los pacientes empiezan a olvidar cosas importantes, Ok. sobre todo de la memoria episódica o de la memoria, por un tanto así decirlo, o para que me entienda un Ujú. poco mejor, como de los eventos pasados. Ok. Empiezan a tener esos olvidos, por Ujú. eso no sé si llegaron a ver o llegaste a ver Diario de una Pasión, donde el protagonista, creo que Noah, no me acuerdo del nombre de la protagonista, a ver si alguien nos ayuda, se acuerda y nos escribe. Él le tiene que contar toda la historia de Ujú. cómo se enamoraron y cómo fue su vida, porque ella ya lo olvidó, Sí. porque ella tenía Alzheimer. Entonces es pues parte de la enfermedad y Ujú. cómo inicia la enfermedad. Ok. Aunque no exclusivamente puede afectar solamente la memoria. Ujú. Conforme va evolucionando la enfermedad, nos puede traer problemas para hablar, problemas de orientación, problemas para Ok. poder ejecutar alguna acción Ujú. que normalmente ya las tenemos aprendidas. Ok. De hecho, vamos a poner la segunda imagen, Vane. Ahí para poder observar cómo se ve un cerebro normal. Digo, esta es una imagen ilustrativa, pero podemos observar cómo se ve una imagen normal del cerebro y un cerebro con Alzheimer, donde podemos observar que hay pérdida de la masa encefálica o del Ujú. cerebro que se ve más chiquito, ¿no? Con esos, lo que se ve en el centro se llaman ventrículos Ujú. y los ventrículos comparado del lado normal contra el lado del paciente con Alzheimer, pues se ven más dilatados porque el líquido va ocupando el espacio que ha perdido el cerebro. Esta parte de abajo, que no la puedo señalar directo, pero en la parte de abajo hay una región que se llaman los lóbulos temporales y hacia la región del medio está una zona que se llama hipocampo. El hipocampo es donde guardamos esta memoria episódica, es la que nos ayuda a saber nuestros recuerdos y la verdad es que lo hace de forma automática el cerebro. Ujú. Cuando es un recuerdo significativo, se nos queda en nuestra memoria y de hecho, pues cuando lo necesitamos ese recuerdo, Ahí está. ahí está, Ujú. ¿no? Entonces, esos hipocampos, pues del lado izquierdo, de hecho, no se ve, tienen forma de caballito de mar, utilizando la imaginación en esa imagen. Es por eso que se llama hipocampo. Y podemos observar cómo en la parte de los pacientes con Alzheimer, ese hipocampo, de hecho, en esa imagen no se ve. Y podemos observar esa imagen café que describíamos en un principio de cómo se observaba en los pacientes con Alzheimer, lo que llamábamos las marañas neurofibrilares. Entonces, así es como se ve ese cerebro y pues es por eso que los pacientes van teniendo esta pérdida Ujú. de las funciones, les digo, principalmente de la memoria episódica o de la memoria del recuerdo.
Y también hay otra parte del cerebro, que son los lóbulos parietales, que también sufren esta atrofia y que pues es una forma en que nos ayuda a diagnosticar a nosotros cuando hacemos estudios de resonancia magnética o tomografía, podemos observar esos cambios estructurales en el cerebro. Eso es muy importante, ya metiéndonos en el tema del diagnóstico, porque el diagnóstico definitivo de enfermedad de Alzheimer desafortunadamente se hace post-mortem. Ok. Es decir, el paciente falleció, se manda a estudiar su cerebro de aquellos pacientes que los familiares desean tener el diagnóstico definitivo y encontramos estas placas que mencionábamos en un Sí. inicio cuando se hace el estudio histopatológico y podemos ahí ya tener como tal enfermedad de Alzheimer o decir que el paciente tuvo enfermedad de Alzheimer. Como es un diagnóstico post-mortem, Ujú. pues lo que hablamos nosotros son de probabilidades de que el Ok. paciente tenga enfermedad de Alzheimer. Y esto se hace a través de lo que nos cuentan los familiares en la historia clínica. Ok. Lo hacemos también a través de diferentes tests como Mini-Mental o MoCA, que es una prueba cognitiva de Montreal, donde podemos observar que los pacientes tienen déficits en diferentes déficits cognitivos en diferentes áreas. Entonces, eso pues nos ayuda a orientar, pedimos estudios de imagen, de resonancia magnética, si encontramos esta atrofia de los hipocampos y atrofia parietal, pues esto nos respalda aún más el diagnóstico. En aquellos pacientes que tenemos duda de si estamos frente a enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia, aunque esta es la más común en el mundo, Ok. mandamos a hacer algo que se llama tomografía por emisión de positrones. También se pueden hacer estudios en líquido cefalorraquídeo, aunque eso no lo hacemos de forma rutinaria, buscando estos marcadores de beta-amiloide y proteína tau. Sí. Y también, ¿qué otra cosa se me está pasando? Y bueno, también se pueden hacer en plasma, en sangre. Ok. Entonces, es la forma en que hacemos el diagnóstico, pero prácticamente el diagnóstico es clínico. La Sí. clínica más lo que encontramos en el estudio de imagen. Ok. Algo importante que se me estaba pasando y que lo quería decir. No, yo creo que no, es que la siguiente pregunta. Sí, Me- pasando ya directamente, ya ahorita producción me comenta que quedan poquito tiempo para terminar este live. Ujú. Antes no me gustaría irme pues sin preguntarle un poquito sobre los tratamientos. Como estamos hablando de algo que pues se diagnostica post-mortem y estamos como que antes de llegar a eso Ujú. claramente, ¿cómo podríamos llevar un tratamiento? Bueno, les decía primero, bueno, hacemos el diagnóstico tanto clínico como por imagen. Estamos frente a una probable enfermedad de Alzheimer. Hasta el momento, desafortunadamente, no hay cura para la enfermedad. Se habían estado probando ya hace un par de años y recientemente algunos anticuerpos monoclonales que reducían o disminuían el beta-amiloide, perdón, el péptido beta-amiloide. Sin embargo, pues estos tratamientos con anticuerpos monoclonales no han sido sus resultados alentadores y utilizamos algunos inhibidores de colinesterasa que ayudan, pues no como tal, no cura la enfermedad, pero sí a retrasar los Sí. síntomas o mejorar algunos síntomas. Entre ellos tenemos rivastigmina, tenemos donepezilo y tenemos galantamina. Y hay otros tratamientos que posiblemente, pues, si alguien tiene familiares con enfermedades de Alzheimer, lo han escuchado. Unos medicamentos que son antagonistas de un receptor que se llama NMDA, que entre ellos está memantina, que lo utilizamos de forma muy común. Entonces, esos son como los tratamientos base, más mandarlos a terapia cognitivo-conductual. Hay que mandarlos a grupo de apoyo psicológico, también pues a redes de apoyo para los Sí. familiares, porque pues muchas veces toca que un solo familiar se hace cargo del paciente enfermo. Sí. Y bueno, esto nos lleva a algo que se llama colapso del síndrome del cuidador, donde pues podemos abarcarlo un poquito más adelante, pero quiero dar el mensaje que es Sí. muy importante que ante este diagnóstico se tenga una buena red familiar, Sí. una buena red de apoyo familiar. Quería decir algo de los síntomas que dije, algo se me está olvidando, que generalmente los pacientes que tienen Alzheimer no se dan cuenta de su enfermedad Ajá. al inicio.
cuando todavía tienen cierto grado de independencia, Ujú. van a la consulta y a pesar de que los familiares Ya tienen la saben. queja Ujú, de qué es lo que está pasando y te relatan la historia, ujú. el paciente es de, no, yo no tengo nada, yo ni sé a Sí. qué vine. Entonces, pues ese es como un dato también Ujú. que nos ayuda a orientar. Sin embargo, bueno, pues los neurólogos, generalmente los pacientes van con los geriatras, pero siempre piden la opinión del neurólogo para Sí. este diagnóstico. Entonces, pues ahí ya se hace el interrogatorio exhaustivo, se busca que no sea algún otro tipo de demencia, Ujú. aunque mencionaba es la más común. Y bueno, se mandan a hacer pruebas, se da tratamiento y pues sí es mucho de la red de apoyo de los Sí. pacientes. Sí, me imagino, o sea, ya con este diagnóstico, a lo mejor no preciso, pero con como es el más común, pues me imagino que los familiares, tanto pues la persona diagnosticada, eh, pues ya sabe como más o menos cuál sería el final, por así decirlo, y creo que eso pues los afecta muchísimo. Entonces la red de apoyo me imagino que es. Sí, generalmente, bueno, el que lleva más el impacto es el familiar, Ujú. porque el paciente, como les decía, para ellos no está pasando nada. Ajá. Entonces, establece esa red de apoyo. Igual en la casa, con los Ujú, pacientes ya diagnosticados, es muy importante que se mantengan rutinas, ujú, que no saquen de la rutina al paciente. ujú. Por ejemplo, siempre les decimos peguen con letras grandes, aquí van las llaves, aquí Sí. va el control de la televisión, aquí está tal cosa, o sea, no cambiar las cosas de lugar porque de Ujú, por sí ya para ellos es difícil ujú. estar cambiando cosas de lugar, sacarlos de la rutina, pues eso los puede alterar. Sí. Muchas veces, pues van a escuchar que los pacientes son repetitivos a veces en sus historias o en sus quejas del día a día. Hay que tener mucha paciencia, Sí. tratar de explicarlo. Generalmente pues es difícil porque muchas veces empiezan a preguntar por la mamá o por el Ujú. papá, por ejemplo, que ya falleció hace un par de Sí. años. Pues lo ideal ahí es tratar de orientarlos. Ujú, Sin embargo, pues no buscar que el paciente fije esa información ujú. porque pues sabemos que eso pues es Imposible, sí. imposible. Entonces, esperamos que les haya servido este live. Si tienen Ujú. preguntas, nos las pueden dejar. Igual hacemos sesiones de preguntas y respuestas Sí. para que sea más fácil pues que llegue esta información a más personas, porque a veces es un poquito difícil contestarles de Sí. forma particular a cada uno. Y pues ya, Pues sí, ya se nos sería acabó el todo. tiempo. Sí, ya estamos pues por finalizar esta consulta virtual. Recuerden que pueden encontrar a la doctora Marce en todas sus redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Spotify. Ya estamos en Spotify como @neuromarce en todas las redes sociales para que la vayan a seguir y pues sigan en contacto con estas consultas virtuales. Igual ¿Sí? ahí están mostrando los números de teléfono, la dirección. Estamos en Monterrey, Nuevo León. En Neuroclinic. En The Brain The Brain Clinic, The O la Brain Clinic, clínica del sí. cerebro. Entonces, por si alguien está interesado. Y pues nos vemos la próxima semana. Sí, claro que sí. Nos vemos y mucho gusto. Igualmente.